Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y quiero aprovechar en este video para mencionar algunos puntos importantes, porque algunos de ustedes cuando me escriben en sus comentarios, pues al parecer tienen una confusión con estas monedas de 1943, Lincoln Cent, tanto la moneda de acero, que es la moneda normal, y la moneda de 1943 Lincoln Cent de cobre, que por error la Casa de la Moneda produjo unos pocos y que es mucho más valioso que el de acero. Aunque este video no es para hablar específicamente de este detalle, pero entiendo que deben tener ese conocimiento antes de que yo continúe hablando del tema. Otro punto que quiero mencionar es que si usted está pensando en ser coleccionista o inversionista, les recomiendo que compre el libro numismático o aprenda dónde conseguir información en los diferentes sitios web numismáticos, que de hecho muchas veces se los coloco en la cajita de información aquí abajito del video. Esto le ayudará a ampliar su conocimiento y bueno, sabrán cómo investigar cada vez que tengan una duda o pregunta. Ahora hablaré del por qué hay confusión con esta moneda de 1943 Lincoln Cent de acero. Aunque ya he hablado sobre esta moneda en otros videos, pero vamos a repasar como una forma de recordatorio para muchos. Durante ese año de 1943, pues había guerra en todo el mundo. El gobierno de los Estados Unidos buscó formas de disminuir la carga económica que sentía el ciudadano promedio. Entre las muchas otras formas mayores y menores de hacer esto, pues la Casa de la Moneda de los Estados Unidos cambió la composición o el tipo de material que se debía utilizar en el centavo de un planchet de bronce o de cobre a una versión más ligera, que era el de acero recubierto de zinc. Esto no solo ahorraría el material que se necesitaba durante la guerra, o sea, cuando digo ahorrar, sería como un total combinado de 8.094 toneladas de cobre y 100.000 libras de estaño en todas las instalaciones de la Casa de la Moneda, sino que también aliviaría la carga financiera en producir moneda que eran necesarios para financiar la guerra. Por ejemplo, el acero para ese entonces costaba solo $34 la tonelada métrica, mientras que el cobre pues se fijó a un precio de $265 la tonelada métrica durante toda la guerra. Según dicen los profesionales, este cambio tal vez se hizo como una forma de hacer que el público en general se siente involucrado en el esfuerzo de la guerra. Pero antes de proveer los diferentes precios de esta moneda de 1943, quiero mencionar un punto importante. Lo que acabo yo de mencionar sobre su historia y el por qué se cambió de material de cobre a acero. Es importante conocer este detalle porque allí es donde existe confusión para algunos de ustedes. De hecho, en la Casa de la Moneda de San Francisco se acuñó 191.550.000 centavos de acero durante 1943. Al ser producido en San Francisco, pues se dice que es una moneda aún un poco más raro comparado a los que son producidos por la Casa de la Moneda de Denver y Filadelfia. Tal vez se pregunte, ¿por qué digo que es raro? Por su novedad y escaso valor. Parece que muchos fueron coleccionando por el público. Sin embargo, la moneda en particular que se ofreció aquí tiene un grado especialmente alto. Según las estadísticas,
con otros 17 ejemplares que han sido calificados en grado MS68 más. Bueno, y 3 de estos ejemplares han salido recientemente en el mercado. Aunque no mencionaré todo, pero por ejemplo, en febrero y marzo del 2021 llegaron a venderse en buenos precios, tal como una de estas monedas por $19,200. Sin embargo, hubo otra venta en un evento numismático llamado FUN en el 2022 que se llegó a vender por una cantidad mucho menor, que fue de 3,840. Y aparentemente no les fue tan bien comparado a la venta del 2021 que ya mencioné. Pero les tengo que decir que hubo buenas noticias en el 2023 porque hubo otra venta con el mismo grado de MS68 más que se llegó a vender en $46,125. Y esto está incluyendo los cargos por los honorarios de la compañía. Aunque esto sucede así, que los precios pueden subir como pueden bajar, y esto va a depender grandemente de la demanda de parte de los coleccionistas. Y bueno, siempre usted puede visitar las diferentes monedas que existen en estas subastas en línea, por ejemplo, greatcollection.com, para ver no solamente las monedas físicamente y su grado de esta moneda Lincoln, sino que también pueden visitar otras monedas. De esta manera pueden ver su atractivo visual, pueden ver su grado, su condición, cuál compañía certificó la moneda, entre otros detalles que llegan a ser importantes a la hora de dar valor a todas estas monedas. Y bueno, mis queridos amigos y amigos, quería mencionar este dato que confunde a algunos de ustedes en este video. Y si todavía usted no se ha suscrito, espero que lo considere. Que se suscriba, es completamente gratis y no se olvide de darle like, un dedito arriba, como aprecio a mi trabajo. Y muchas gracias a todos ustedes que comparten mis videos en sus redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.